ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero de todo corazón que hoy sea un día súper bendecido y victorioso. Quien les habla, su pastor Gavis Joel Bermúdez, y agradezco a Dios por darme la oportunidad nuevamente de poder dirigirme a ustedes. Le pedimos la dirección al Espíritu Santo para poder entender estas palabras que ha enviado para nosotros, que la podamos guardar y luego poner por obra, creyendo que es un gran regalo que el Señor nos ha dado para que podamos encontrar la verdad y que esa verdad nos haga libre de toda cautividad. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar con esta cita que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 en adelante. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, lámpara a tus pies, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. ¿Qué tal esta tremenda revelación que el Señor nos ha entregado? Lo primero que nos dice a través de su palabra es que ella es profética. Y es lo más seguro que tenemos para encontrar, de alguna manera, respuestas a tantas preguntas que tenemos. Es segura para aclararnos el panorama del pasado, del presente y del futuro. Porque cuando hablamos de cosas proféticas, son de eventos que han de acontecer. Sabemos que Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y que recibió de parte de él una gran responsabilidad. Y juntamente con esto les entregó tremendas revelaciones espirituales. Era tan grande la dimensión en la que caminaba Pedro, que dice las Escrituras que cuando él caminaba por un cierto lugar y habían algunas personas enfermas, solamente su sombra era suficiente para hacer el milagro de sanación en aquellas personas. Ya esto nos ayuda a entender que la presencia de Dios habitaba en la vida de este hombre. Y miren entonces la recomendación que Pedro nos entrega en su segunda carta. Primero nos habla de la revelación que hay a través de la palabra profética, pero luego nos entrega una advertencia, una recomendación. Y es que debemos de estar atentos a todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, porque luego lo dice, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya esto lo había revelado el salmista cuando dijo lo que significaba la palabra, hablando ahora en un sentido espiritual, reconociendo que en este mundo habitan las tinieblas, la maldad, la oscuridad, y que necesitamos de esta luz, de esta palabra, para poder caminar sin tropiezo, para que las verdades del Padre sean reveladas a nosotros y no caer en condena, para que no le demos lugar al enemigo. Y tal como dice su palabra, a los que temen se les da garantía de una protección y de una guarda. Por eso necesitamos tener la revelación de la palabra para no entrar en transgresiones y darle lugar a las tinieblas que habiten en nuestra vida y traiga condenación eterna. Luego en el verso 20, el mismo Pedro sustenta la razón por la cual debemos actuar de tal manera. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El Señor nos está diciendo: yo les he entregado la palabra, pero también a través de mi espíritu se la revelo, para que puedan comprender los acontecimientos que han de acontecer en su presente y en su futuro. Y aclara que aunque fue escrita por hombres escogidos por él, la inspiración es divina, viene de lo profundo de su corazón. Y habiendo entendido esto, es más que argumento para que entendamos que la única forma de entender los acontecimientos en nuestro plano terrenal es a través de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que están sucediendo cosas fuera de lo común. De hecho, muchas de las profecías escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo ante nuestros ojos. Seguramente para muchos todo esto es extraño, pero aquellos que hemos leído la palabra de Dios y que también la hemos discernido, comprendemos que no es más que cumplimiento de lo que Dios nos ha venido hablando.
Pero mire, nosotros recibimos diariamente noticias de que están habiendo terremotos más de lo normal. Y ya el Señor lo había profetizado como el profeta de profetas. Vemos que se nos está anunciando nuevamente nuevas pestes, nuevas enfermedades. Vemos que se nos está diciendo que altas potencias están en declive económico. Nos están hablando que este mundo que hoy conocemos está a punto de dar giros impresionantes. Inclusive que a raíz de todas estas cosas que están sucediendo, prontamente lo que conocemos como dinero físico ya quedará virtual o digital. De hecho, ya muchos estamos haciendo este tipo de transacción. Y todo esto nos está anunciando de que vamos a llegar el tiempo, como dice la palabra, que nadie podrá comprar ni vender, sino a través de un sistema que será gobernado por el anticristo. Y todo esto nos está anunciando que ese momento está cerca, que algo grande está por acontecer. Vemos que esto definitivamente cada día está más difícil. Hay más pobreza, los gobiernos ofrecen soluciones y no han podido con los problemas de la humanidad. Por eso va a venir el anticristo ofreciendo todas este tipo de soluciones que de momento y aparentemente van a ser el fin de todos los problemas. Pero es todo lo contrario. Van a empezar realmente los problemas graves para la humanidad. Para este entonces nos dice la palabra que vendrá un día que marcará completamente un antes y un después. Y es lo que el mismo apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3. Por eso él viene manejando este lenguaje de comunicarnos, de llevarnos al entendimiento, de darnos la recomendación que estemos atentos a las palabras o las advertencias que Dios nos ha dejado. Para que nadie luego tenga excusa, porque él mismo dijo que no es de interpretación privada. Miren lo que dice en el capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Primero nos dijo que esas palabras que han sido anunciadas en la palabra de Dios son seguras. Es algo profético que ha de acontecerse. Y Pedro nos está adelantando de lo que la palabra ha llamado desde los tiempos antiguos el día del Señor. De hecho, vemos que no todos los profetas y todos los hombres hablaron de esto, pero hay algunos que Dios le permitió hablar sobre este tema. Y nosotros necesitamos entender todo esto porque, aunque los profetas antiguos hablaban en relación al pueblo de Israel, sabemos que nos está hablando de un lenguaje profético porque vemos cómo se va encadenando a las palabras de otros profetas como Isaías, como el mismo Señor Jesucristo que nos habló y como otros que nos hablaron en el Nuevo Testamento, como el caso de Pedro. Quiero que comencemos con el profeta Amós. Dice el capítulo 5, verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Mire todo esto que nos está hablando el Señor a través de este profeta. Es una tremenda revelación. Primero nos está diciendo lo difícil que será estar en el día del Señor. Primero nos dice que será oscuridad, que será algo peor a lo que ya la humanidad estaba viviendo, porque mira que dice que esté delante de un león y resulta que se va a encontrar con un oso. Nos está hablando de escenarios difíciles, pero note cómo comienza el profeta diciendo: ay de lo que desean el día de Jehová. Esto podría sonar un poco confuso porque de alguna manera muchas personas están esperando que Dios venga a la tierra a hacer justicia. Pero aquí está haciendo relación a que el pueblo de Israel, de alguna manera, se sentía confiado porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y muchos utilizaban esto como ocasión para hacer lo incorrecto delante de Dios. Ahora, ese exceso los hacía sentirse confiados
y creyendo que porque eran pueblo de Dios podían hacer como ellos querían. Y esto también hace relación al tiempo actual. Hay muchas personas que han aceptado al Señor, que van a una iglesia, pero que su vida es contraria a la voluntad de Dios. No es la misma palabra que dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre nosotros hicimos grandes proezas, éramos siervos, estábamos en la iglesia, pero que el Señor al final le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. O sea que esta advertencia llega a ser un poco más fuerte y delicada, porque está hablando de personas, está hablando de pueblos que consideraban que por estar en cierta posición ya estaban exentos de culpa. De hecho, vamos a leer el versículo siguiente, el 21, y nos va a aclarar el panorama. Dios no usa tales palabras sin cuidado. El canto de los israelitas, de sus salmos, no lo impresionó, porque mezclaban la verdad con prácticas degradantes. Se sentían bien consigo mismo, incluso cuando maltrataban a los demás. Tremendo. Para el pueblo de Israel, y de hecho para Dios, estos salmos, estos cánticos, tenían una tremenda importancia con respecto a su comunión y a su relación como Dios y su pueblo. Pero aquí nos dice que aunque leyeron estos salmos, él no estuvo impresionado, no lo recibía de la manera correcta. Y luego lo dice, y es porque ellos hacían prácticas incorrectas, eran degradantes, y dice que aún hacían injusticia, maltratando a los demás. Y es a esto lo que se estaba refiriendo Amós cuando decía de aquellos que deseaban el día del Señor. Como diciendo, aún no han entendido la dimensión de lo que estaba por venir. De hecho, el profeta, unos capítulos antes, ya venía hablando sobre esto. Vamos al capítulo 3, verso 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. O sea, está hablando del privilegio de haberlos escogido. Dice ahora, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, que este día del Señor es día de juicio. Es día donde el Señor pondrá a cuenta todas las maldades de los hombres, que a lo mejor pensaban que nadie los veía y que podían pasar por alto todas sus acciones. Llegará ese día en que el Señor se pondrá a cuenta con el hombre. Dios ha extendido su misericordia, y el mismo Pedro dice, no es que el Señor se retarde en venir, sino que está extendiendo su misericordia para que muchas personas procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar la misericordia de no entrar en este día del juicio del Señor, porque será cosa tremenda, cosa terrible, cosas que nunca el ser humano ha visto desde el inicio de la creación de la tierra. Y ya sobre esto ya comienza a hablar un poco más profundo el profeta Isaías. Capítulo 2, verso 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios y altivos, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego el capítulo 13, verso 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 9. He aquí, el día de Jehová viene terrible, lámpara a tus pies, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esta es una tremenda advertencia, y que ya Pedro dijo que toda esta palabra se va a cumplir. Isaías 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Aquí Isaías nos está confirmando lo que ya antes habíamos dicho. Es un día donde el Señor hará venganza. Y mire lo que luego dice el profeta Joel en el capítulo 1, verso 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y luego el capítulo 2, verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible lámpara a tus pies. ¿Quién podrá soportarlo?
tremenda interrogante que debe traer en nosotros una reflexión, confrontarnos para que traiga cambios genuinos. Muchas veces cuando estamos leyendo los libros poéticos, he hablado sobre los salmos y que son salmos también proféticos, que el Señor nos da tremendas revelaciones. Analicemos muy bien el capítulo 50 de Salmo, verso 1, y va a encontrar que ya el salmista Asaf estaba hablando sobre estos acontecimientos. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Pasemos al verso 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en mal, y tu lengua componía engaño. Está hablando del juicio que Dios hará con todos los moradores de la tierra y aquellos que hayan actuado en maldad. El Señor está diciendo que ha visto todas sus obras. No importa cuál se hayan escondido y hayan logrado engañar a las personas, a Él nunca le engañaron. Lo que Él les quiso decir a través de este salmo fue: tuve una paciencia tranquila mientras tú hacías estas cosas. Pensaste que estaba de acuerdo con tu juego. Te estoy llamando a la alfombra, ahora poniendo tu maldad a la vista. Cuán terrible será estar en esta posición. Y todo porque fueron sus mismos pecados que le alcanzaron, tal como lo dice Número 32:23. Como una conclusión sobre todo esto que hemos venido hablando, ya Pedro nos anunció que el día del Señor llegará cuando menos lo esperen. También nos da una recomendación que debemos estar atentos a su palabra porque es una profecía segura. Que ahí el Señor nos está revelando todo lo que está sucediendo y acontecerá, para que estemos en la conducta que Él nos ha mandado, buscando su presencia, en arrepentimiento, velando porque los días son malos, como dice su palabra. Luego los profetas nos anunciaron que son cosas terribles que van a suceder. Y cuando la palabra dice cosas terribles, es porque son cosas terribles. Ahora, también nos dice que los más perjudicados son aquellos que conocieron la verdad y que aún así estuvieron confiados de que iban a ser justificados por llamarse cristianos, por estar sentados en una banca de una iglesia y por decir que eran pueblo de Dios. La verdad siempre saldrá a la luz. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? La recomendación, nuevamente, estar atento con la palabra de Dios y que alumbra nuestras vidas. Solamente puedo decirle que, según lo que nos dice la palabra, ese tiempo está más cerca que nunca. Y es cuando más debemos cuidar de presentarnos aprobados delante de Dios. Espero que estas palabras hayan causado un efecto en sus vidas. Les bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.